Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a adentrarnos en la Roma del siglo III. Vamos a hablar de una figura muy interesante, San Fabián, papa entre el 236 y el 250. Tenemos unos textos, unos extractos, que nos hablan de él, de su liderazgo, de su fe, en una época, de contrastes enormes, ¿no? Crecimiento de la Iglesia y persecuciones brutales. La idea es ver quién fue, cómo lideró y, qué podemos aprender hoy de su historia. Muy bien, pues si te parece, empezamos por el principio. Y es que su llegada al papado fue sorprendente, ¿no? Los textos dicen que no era para nada un candidato esperado. Eusebio de Cesarea, que es una fuente clave, cuenta algo casi de película. Año 236 muere el papa Antero mártir y están todos reunidos, clero y pueblo, para elegir sucesor. Y en esto que baja una paloma y se posa justo en la cabeza de Fabián, que por lo visto está de allí, pues no sé, como uno más, quizás un clérigo menor. Imagínate. Es una imagen muy potente, sí. Y bueno, más allá de lo curioso, lo que subraya Eusebio es una visión de liderazgo eclesial muy distinta a la nuestra, ¿no? Nada de campañas ni ambiciones. Se ve como un signo divino. Vamos, el Espíritu Santo interviniendo. Y claro, esto coloca a Fabián de repente al frente de la comunidad cristiana más importante. Y en un momento delicado. Empieza con Filipo el Árabe, que hubo una época de calma relativa, incluso se decía que Filipo simpatizaba con los cristianos. Pero esa calma, era la calma antes de la tormenta, porque luego vino Decio y su persecución, que fue terrible, y marcó el final de Fabián. O sea que este líder inesperado, señalado casi milagrosamente, resulta que tenía una capacidad de organización bárbara. Los textos insisten mucho en eso. ¿Qué hizo? Hablan de dividir Roma en 7 regiones eclesiásticas. Roma en el siglo III, una ciudad enorme. Organizarla así suena, pues, muy moderno, ¿no? Totalmente. Y es clave entender que no era solo, papeleo administrativo. Al frente de cada región puso a un diácono. Y el diácono en esa época era fundamental. Gestionaba la caridad, la ayuda a los necesitados, los bienes. Así que dividir Roma, sí, permitía una atención pastoral mucho más cercana. Más eficaz para una comunidad que, ojo, estaba creciendo. Estaba poniendo las bases, por así decirlo, de una diócesis bien estructurada, asegurándose de que la ayuda llegara a todas partes. Y además de esa estructura, en la superficie, también se le da importancia a su labor con las catacumbas, ¿no? Con ese mundo subterráneo. Sí, los extractos lo mencionan. Y eso era importantísimo. No era solo cuidar un cementerio. Las catacumbas eran vitales. Sí, lugar de entierro, claro. Pero en tiempos difíciles eran refugio para la Eucaristía y sobre todo para venerar a los mártires. La memoria de los mártires era el corazón de la identidad cristiana. Cuidar las catacumbas era cuidar esa memoria, esa fe. Y además dicen que siguió y organizó mejor lo que empezó Antero, llevar un registro de bautismos y sobre todo las actas de los mártires. Que no era burocracia, era construir la historia, el martirologio. Eso daba cohesión, inspiraba. Fabián entendió que para crecer hacían falta estructura, memoria y lugares seguros. Vale, o sea, tenemos al organizador en Roma creando una estructura que funcionaba incluso en la sombra. Pero su visión iba más allá de Roma, ¿verdad? Los textos dicen que conectó con otras comunidades. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vemos esa idea de iglesia universal. Precisamente, ese es otro punto fuerte que resaltan. Fabián no fue solo el obispo de Roma. Se sabe que envió ayudas, cartas, a comunidades lejanas. Mencionan África, que era un centro cristiano potentísimo, y también Oriente. Y ojo que mantuvo correspondencia con gente como San Cipriano de Cartago, una figura enorme. Esto en el siglo III es muy significativo. Muestra una conciencia clara de que el obispo de Roma era un punto de referencia, un nodo en esa red de iglesias. Y actuaba como un garante de la comunión, de la coinonía, como decían, uniendo comunidades separadas por distancias enormes. Ahí se empieza a ver a Roma como centro de la catolicidad, de la universalidad. ¿Y esa conexión cómo era en la práctica? ¿Solo mandar cartas y dinero? No, era más. Piensa en el contexto. Un imperio gigante, comunicaciones lentas, problemas teológicos que surgían aquí y allá, costumbres locales distintas. Mantener la unidad doctrinal, pastoral, era un reto enorme.
Esa correspondencia servía para unificar criterios, ¿sabes? Sobre la fe, la disciplina, cómo afrontar herejías o las persecuciones que ya había antes de Decio. Parece que Fabián insistió mucho en el valor del martirio como testimonio supremo, algo que unía a todas estas comunidades bajo amenaza. La ayuda económica era importante, claro, pero quizás más aún ese flujo de comunicación que mantenía el sentido de pertenecer a una sola iglesia. Fabián fue un constructor de puentes, sí. Un constructor de puentes que, sin embargo, vio como el puente con el poder imperial se venía abajo. Llegamos al final, 249-250, con el emperador Decio. Los textos dicen que su persecución fue especialmente cruel, sistemática. ¿Qué la hizo distinta? Pues lo que la hizo terrible fue su objetivo y cómo lo hizo. No eran como otras persecuciones, quizás más locales o esporádicas. La de Decio fue un edicto imperial para todo el territorio. Y su meta no era tanto matar cristianos sin más, sino forzarles a renunciar a su fe, públicamente. Quería restaurar la unidad religiosa del imperio en torno a los dioses romanos y al emperador. Y para eso exigió que todos, cristianos incluidos, hicieran un sacrificio público y obtuvieran un certificado, el famoso libellus. Era como un recibo oficial de tu lealtad religiosa al Estado. Imagino la presión, elegir entre tu fe y ese papel que te dejaba vivir tranquilo. Menuda trampa. Exactamente. Una disyuntiva brutal. Para un cristiano, sacrificar a dioses paganos era idolatría, una traición total. Negarse no era un acto político contra el emperador, para ellos era fidelidad a Cristo, irrenunciable. Pero claro, las consecuencias eran la cárcel, tortura, quitarles todo, la muerte. La persecución de Decio fue devastadora. Hubo pánico, muchos que renunciaron, los lapsi, los caídos, pero también muchísimo heroísmo y martirio. Una crisis tremenda para la Iglesia. ¿Y Fabián, en medio de esa tormenta, qué hizo? Siendo la cabeza visible en Roma, estaría en el punto de mira, imagino. Sin duda, como obispo de Roma, fue de los primeros objetivos. Y fue coherente con su fe, con el ejemplo de Antero, con tantos mártires. Se negó, rotundamente, a hacer el sacrificio que pedía Decio. No dudó, según parece. Firme en su negativa. Y la consecuencia directa, arrestado y encarcelado. Murió en prisión a principios del 250, seguramente por las condiciones tan duras. Su muerte fue un martirio claro. Murió en la cárcel. Y lo enterraron en San Calixto, en las catacumbas que él mismo había ayudado a organizar. Se cierra el círculo, sí. Y se encontró su epitafio, ¿no? Algo muy, muy sencillo. Sí, se encontró la lápida original de su nicho en la cripta de los papas. La inscripción está en griego, que aún se usaba mucho en Roma entonces, y es lapidaria, nunca mejor dicho. Dice simplemente, Fabiano Sepimer, que se interpreta como Fabián obispo mártir, episcopos, obispo, supervisor, y martis, mártir, testigo. En esas pocas letras está todo, su identidad, el sentido final de su papado para la Iglesia de entonces. Impresiona esa sencillez. Obispo, mártir. Después de ver su elección, su trabajo organizando, conectando iglesias, ¿cómo resumiríamos su legado? ¿Qué es lo que queda de Fabián? Pues el legado que dibujan estos textos es, como decías, variado, pero con 3 ejes claros, diría yo. Primero, el pastor organizador. Esa estructura de las 7 regiones, las catacumbas, los registros, no fue una anécdota. Se ve como un modelo de gestión pastoral que sentó bases para el futuro. Una infraestructura clave para que la comunidad resistiera. Segundo, se le ve como promotor de la comunión universal. Su correspondencia, el apoyo a otras iglesias, eso reforzó el papel de Roma como centro de cohesión. Ayudó a tejer esa red de fe en un mundo muy fragmentado. Y tercero, y quizás lo más recordado, el mártir del Evangelio. Su muerte bajo Decio fue la culminación coherente. Selló con su vida la fe que predicó y organizó. Para la iglesia primitiva, el martirio era la imitación de Cristo por excelencia, el testimonio supremo. Su firmeza fue un ejemplo para muchísimos en un momento muy oscuro. Es fascinante ver cómo se unen esos 3 roles, ¿no? El organizador, el unificador y el testigo. Y todo a partir de aquella elección tan particular con la paloma. Exacto. Y volviendo a esa imagen del principio, la de la paloma, los textos la usan no solo como un milagro puntual, sino como un símbolo. Un símbolo de cómo la Iglesia ve o quiere ver a su líder.
No como un político hábil o un gestor eficaz, que Fabián demostró serlo, sino como alguien elegido y guiado por el Espíritu para custodiar la fe y servir. La autoridad, en esta visión, es servicio, diaconía, es comunión, coinonía y es testimonio, martiria. Hasta el final. Pasó de ser casi un desconocido, señalado por un presagio, a arquitecto de la Iglesia en Roma y al final a símbolo de resistencia en la fe. Una trayectoria increíble en solo 14 años. Bueno, pues hemos recorrido la vida y la época de San Fabián. Desde esa elección sorprendente, su capacidad organizativa, sus esfuerzos por unir a la Iglesia y su final como mártir. Una figura que encarna muy bien las tensiones y los retos del cristianismo en ese siglo III tan crucial. Ciertamente. La historia de Fabián nos muestra esa dinámica, ¿no? Entre la necesidad de organizarse por dentro y la presión de fuera. Entre la calma que permite crecer y las crisis que ponen a prueba la fe hasta el límite. Y quizás una reflexión final que surge de todo esto, algo que los textos nos invitan a pensar, es justo sobre esa combinación. ¿A qué te refieres? ¿A qué combinación? Me refiero a cómo Fabián parece que unió dos cosas que no siempre van juntas. Una habilidad práctica, casi administrativa, para organizar y gestionar, y a la vez una convicción espiritual, una fidelidad a sus principios, total, inquebrantable, demostrada en el momento más crítico. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos desde hoy es, ¿de qué manera ver un liderazgo así, que junta estructura y convicción, gestión y testimonio radical, pues podría iluminar o cuestionar los liderazgos que vemos hoy, en otros ámbitos, claro? ¿Qué relación hay entre que las estructuras sean sólidas y que las convicciones que las mueven sean fuertes? Es una pregunta muy interesante, sí. Y muy actual, que conecta la Roma del siglo III con nosotros. ¿Cómo equilibrar la organización que hace falta y la fidelidad a lo fundamental? Una cuestión para darle una vuelta. Y con ella, pues terminamos esta inmersión en la figura de San Fabián.